Buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a su programa Fidel Brito, discípulo de Jesús. Hoy Fidel pues no nos está acompañando, pero bueno, tenemos la misión de continuar con este lindo tema de la familia, con el documento que estamos trabajando, La alegría del amor, basados en el año que nos invitó el Papa Francisco acerca de la familia, que empezó el 19 de marzo, culmina el 22 de junio del 2022. Y pues él lo que quiere este año que retomemos este documento que escribió ya hace 5 años, en su 5.º aniversario, La alegría del amor, lo revisemos, lo leamos en familia y pues lo más importante, lo apliquemos y saquemos frutos de todas estas enseñanzas y consejos que nos dan. Como comentamos la vez pasada, estas son las conclusiones del Sínodo de los Obispos acerca de la familia en 2015 y son obispos de todo el mundo, ¿no? Él reunió obispos de todo el mundo, hizo preguntas, hizo diferentes pues sondeos acerca de la situación de la familia, cuáles eran los retos que existían en esta época y cómo la pastoral de la Iglesia Católica podía atender a las familias, ¿no? Darles ayuda, darles luz. Y pues muy bonitos los temas aquí. La vez pasada los leímos, cuáles son los temas. Y escogimos empezar por el capítulo 4, que es el amor en el matrimonio. Entonces, en el programa pasado comenzamos con este capítulo, el amor en el matrimonio, y hablamos acerca de lo que es el amor cotidiano, ¿no? Cómo debemos vivir ese amor en el matrimonio y con los hijos en el día a día. Es importante tenerlo muy presente, ¿no? Con los más cercanos, en las cosas más pequeñas que hacemos, cómo vivimos ese amor, ¿no? ¿Qué es realmente el amor y de qué se compone, ¿no? Porque muchas veces hablamos de amor, pero si lo entendemos desde la parte de Dios como nos ama, es bien bonito y bien interesante. Bueno, entonces vamos a empezar con la oración en este día y vamos a leer 1 Corintios 13, 4, 7, que es el versículo de la Biblia en el cual nos vamos a basar para estudiar este capítulo del amor en el matrimonio. Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, como les dije, este versículo es el que vamos a usar para ir desarrollando durante todo este capítulo. Vamos a ir leyendo este capítulo juntos y bueno, vamos a hacer un recuento acerca de lo que hablamos el capítulo pasado, que es bien importante, la paciencia. Y bueno, pues fue muy bonito todos los versículos que leímos de la Biblia. Yo pensaba, después de que terminamos el programa la semana pasada, que siempre todos decimos, ay, yo quiero crecer en la paciencia, ¿qué hago para ser más paciente? Señor, ayúdame a ser más paciente, ¿no? Con mi esposo, con mis hijos, en mi trabajo. Y cuando leíamos estos versículos de la Biblia acerca de la paciencia que Dios tiene con nosotros, de lo misericordioso que es, creo que orar con esos versículos nos ayuda mucho, ¿no? A entender, a ir profundizando, a ir interiorizando realmente lo que significa la paciencia, ¿no? Desde ese Dios amoroso y misericordioso, ¿no? Porque, pues, misericordia es eso, ¿no? Cuando hablamos de misericordia,
hablamos de miseria y de cordia, que es corazón. Entonces, es realmente entender, ¿no?, el pecado o la miseria de la otra persona, ¿no?, y ponerla en nuestro corazón, ser, pues, sí, misericordiosos, pero al mismo tiempo tener esa sensibilidad en el corazón, ¿no? Dios, a través de la oración, nos va dando esa paciencia, pero también ese entendimiento, esa renuncia a nosotros mismos para poder llevar esto a cabo. Voy a leer algunas partecitas de lo que leímos en el capítulo pasado. Creo que es importante retomar esto para poder continuar. Entonces, algo muy bonito que nos hablaba es el sentido que toma la palabra paciencia, ¿no?, sacado desde la traducción del griego, ¿no?, que es lo que usaban en el Antiguo Testamento. Entonces dice, paciencia, Dios es lento a la ira. Éxodo 34:6, números 14, 18. Se muestra la paciencia cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. Entonces, como ven, es realmente lograr dominarnos a nosotros mismos, ¿no?, dominar esos impulsos que sentimos y evitar, pues, que esos impulsos nos lleven a agredir a los demás, ¿no? En la casa especialmente, donde es tan importante mantener un ambiente de amor, de paz, de alegría. Bueno, vamos a leer otro versículo de la vez pasada para dejarlo bien clarito. Vamos a ir a Efesios 4:31, donde dice, desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Entonces, qué bonito, ¿no? Pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe, que nos dé la fortaleza y la gracia para poder manejar estos impulsos y evitar agredir. Y de esta manera desterrar de nuestros hogares la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Entonces, bueno, con esto vamos a ir cerrando ya lo que fue el resumen de la primera parte de la paciencia y vamos a empezar con la segunda parte, que es la actitud de servicio. En la oración hablamos de que el amor es paciente, el amor es servicial, pero qué lindo las palabras en que lo pone el Papa Francisco. No solamente servicio, sino dice actitud de servicio, ¿no? Que, bueno, lo vamos a estudiar aquí más adelantico, pero es una actitud que debemos mantener siempre, ¿no? Y vamos a, como hicimos la vez pasada, a estudiar la palabra desde el griego, qué significa y que traduce hoy en día en nuestra realidad de nuestras familias la actitud de servicio. Este es el punto número 93. Dice, sigue la palabra chresteuetai, que es única en toda la Biblia. Esta palabra es derivada de gestros, que significa persona buena, que muestra su bondad en sus obras. Entonces, persona buena que muestra su bondad en sus obras. Es una acción. Pero por el lugar en que esta palabra se ubica en estricto paralelismo con el verbo precedente, que era el verbo paciencia, ser paciente, se hace un complemento de la paciencia. El servicio se hace un complemento de la paciencia. En griego, según ellos, el orden que llevaban las palabras daban un significado a la palabra anterior. Entonces, paciencia y servicio. Entonces nos dice aquí el Papa, así Pablo quiere aclarar que la paciencia
nombrada en primer lugar, no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás. Por eso se traduce como servicial. Entonces, qué bonito ver que uno dice, no, pues paciencia es quedarme quieto, ¿cierto? Decir, bueno, allá él, no le pongo cuidado, no le pongo atención, no me dejo llevar de los impulsos. Pero realmente el Papa dice, no, la paciencia va acompañada de una acción, ¿no? Entonces nos invita a movernos, ¿no? Dice, es una postura total, está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás. Por eso se traduce como servicial. Entonces, no solamente quedarnos calladitos o tranquilos, sino realmente pedirle a Dios que nos ilumine cómo podemos ayudar, ¿no? Con la creatividad, con el amor, a que esta persona también vaya cambiando, ¿no? Nosotros le vayamos ayudando a cambiar, a entender, a darse cuenta de pronto de los errores que está cometiendo y pues con mucho amor, ¿no? Y con mucha misericordia. Pues un ejemplo, por ejemplo, en la familia es que pues cuando una persona reacciona de una forma agresiva o violenta, pues la otra persona muchas veces hace un comentario chistoso o se sonríe, le muestra ese amor y esa misericordia a la otra persona, ¿no? No solamente se va o se esconde o se queda en silencio, sino que realmente trata de hacer algo para ablandar el corazón, ¿no? Para que suelte la tensión, pues esta persona que está en esta situación pues de estar alterada, ¿no? De estar confundida, o de dejarse llevar de estos impulsos de los que nos hablan al comienzo. Continuamos, dice. En todo el texto se ve que Pablo quiere insistir en que el amor no es solo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar. Entonces no es un sentimiento, es un verbo, es amar. Y un verbo es acción. El verbo amar en hebreo significa hacer el bien. Qué bonito, ¿no? Qué bonito como nos va enseñando qué significa cada palabra, ¿no? Y cómo en el hebreo vemos que las cosas se van encadenando, ¿no? Una cosa lleva a la otra y nos invita a actuar de cierta manera. Entonces el verbo amar en hebreo es hacer el bien. Como decía San Ignacio de Loyola, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Vuelvo y repito. Como decía San Ignacio de Loyola, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Qué gran reto, ¿no? Pues hablar bonito es fácil. Decir cosas bonitas es fácil, ¿no? Pero realmente la acción, ¿no? Cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos pues agredidos, qué bonito es aprender a dominarnos y aprender a actuar de una manera amorosa y misericordiosa, con alegría, con esperanza, con creatividad, ¿no? Ante las situaciones que se nos presentan en la familia. Creo que este es un punto muy importante porque muchas veces uno escucha a los papás diciendo que ya no saben qué hacer con sus hijos, que ya no saben qué hacer con su esposo, que le dicen, que le explican, pero aquí Dios nos está diciendo, tenemos que ser creativos, tenemos que tener fe, tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine y que nos dé la fortaleza y la guía para poder manejar estas situaciones. Dios es más grande que todo, el amor de Dios es más grande que todo
Jesús nos dio el ejemplo de cómo amar, ¿no? Entonces, a través de estas lecturas de la palabra de Dios, a través de estos documentos, vamos a ir aprendiendo y abriendo nuestra mente y nuestro corazón para que esa obra se vaya haciendo en nuestras vidas y en nuestras familias, ¿no? En nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Bueno, dice, así puede mostrar toda su fecundidad y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar y servir. Qué bonito, ¿no? Voy a volver a leer esta parte porque creo que es la conclusión, ¿no? ¿Cómo debemos servir? Dice, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Así puede mostrar toda su fecundidad y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar y de servir. Qué bonito, ¿no? Como dicen, hay más alegría en dar que en recibir, pero pues esa realmente es la obra que Dios hace en nuestros corazones, ¿no? A medida que vamos aprendiendo más de la palabra de Dios, que vamos haciendo pues nuestros exámenes de conciencia, dándonos cuenta en dónde estamos fallando, acudiendo a la confesión, a la Eucaristía, a la adoración, al ayuno, ¿no? Aprender a dominarnos a sí mismos. Entonces son pasos que tenemos que ir dando para ir creciendo en este amor, ¿no? En la alegría del amor, en este amor en el matrimonio, en este amor a los hijos, para que el amor fluya, para que el amor crezca, para que el amor se haga una realidad en nuestras vidas, en nuestras familias. Necesitamos hacer estos pasitos, estas piedritas, como nos dice la Santísima Virgen siempre que da un mensaje, dice hay que orar, hay que leer la palabra de Dios, hay que hacer el Santo Rosario, tenemos que confesarnos, tenemos que comulgar. Estas son la forma, ¿no? De recibir la gracia, hacer nuestro examen de conciencia. San Ignacio de Loyola, que nos nombran aquí, él siempre habla de hacer el examen de conciencia a final del día, ¿no? Si ustedes van pueden buscarlo en el internet, cómo hacer el examen de conciencia a final del día, es bien sencillo, ¿no? Las cosas que hice bien, las cosas que tengo que mejorar. Entonces ahí va uno analizando y va aprendiendo y orando, y Dios le va iluminando, ¿no? Le va iluminando qué cositas. Como decía en el programa pasado, comentábamos con Fidel, hay muchas cosas que uno nunca confiesa, que piensa que son normales o están bien, pero realmente si queremos pulir, si queremos limpiar, si queremos ir dejando bien limpio el corazón, bien puro, tenemos que hacer nuestro examen de conciencia y darnos cuenta de todas esas cositas pequeñas que de pronto hice durante el día y no fueron con amor, ¿no? Les faltó amor. Entonces ahí vamos a ir creciendo y dándole a Dios el espacio para que entre y haga esa obra maravillosa en el corazón. Bueno, vamos a continuar con el siguiente punto, que se llama sanando la envidia. Entonces volvemos a 1 Corintios 13, 4, 7. Dice, el amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia. Pero entonces el Papa lo coloca sanando la envidia. Vamos a leer. Luego, se rechaza como contraria al amor una actitud expresada como celoi, celos, envidia. Una actitud contraria al amor, celos, envidia. Significa que el amor
que en el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. En el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. Y vamos a ir a Hechos 7:9. Dice: los patriarcas se pusieron celosos de José hasta que lo vendieron y fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él. Vamos a leer ahora Hechos 17:5. Dice: los judíos no se quedaron pasivos, reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, armaron un motín y alborotaron la ciudad. Hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Aquí nos muestra dos versículos donde habla de la envidia, ¿no? De los celos. Situaciones en la Biblia, pues que yo creo que la mayoría ya han escuchado, de cómo, por ejemplo, José, ¿no? Sus hermanos sintieron envidia de él y lo vendieron. Y bueno, fue una situación terrible. Y después Hechos 17, ¿no? Donde nos habla de los judíos, ¿no? Cómo actuaron, ¿no? No se quedaron pasivos. Reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, armaron un motín y alborotaron la ciudad. Hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Continuamos. La envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en el propio bienestar. Estamos tan concentrados en que yo esté bien, en que a mí todo me salga bien, que no nos interesamos por el bien de los demás, ¿no? Muchas veces vivimos sin darnos cuenta de lo que pasa alrededor, ¿no? Al final el Papa va a hablar algo muy bonito acerca de lo que es poder ver alrededor y ver qué está pasando, ¿no? Con los demás. Pero aquí nos habla es de que tenemos que salirnos de nosotros mismos, ¿no? Sentimos envidia porque realmente no pensamos en los demás, pensamos solamente en nosotros mismos, ¿no? ¿Qué me hace sentir bien? ¿Qué me gusta? ¿Qué necesito? Bueno, ¿cómo puedo estar por encima de los demás? Especialmente, ¿no? ¿Cómo tengo más poder? ¿Cómo tengo más placer? ¿Cómo tengo todas estas cosas que nos llevan a dañar el corazón, ¿no? A llenarlo de envidia, de falta de amor por los demás, de falta de sentir alegría por los demás, de sentir que somos todos una sola familia y necesitamos alegrarnos y celebrar en familia todas las cosas buenas que pasan. Dice: mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, como lo decíamos anteriormente, que nos damos sin medir, sin reclamar pagos, simplemente hacemos por el gusto de servir. Entonces, mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia, por el contrario, nos lleva a centrarnos en el propio yo. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. Qué triste que cuando uno vea otra persona que
tiene logros o le está yendo bien, en lugar de sentir alegría, lo vea como una amenaza, ¿no? Y empieza a sentir envidia, ¿no? Y lo digo porque al parecer, pues esto es lo que han comentado los obispos de todo el mundo, ¿no? Que en las familias hay envidia, que en las familias no hay alegría, no hay celebración por el bien de los demás. Parece que hay mucha competencia entre los matrimonios hoy en día, entre el esposo y la esposa, tal vez entre los hijos. Entonces, qué bonito desde pequeños, ¿no? Desde ahora, enseñar estas palabras, enseñar estos consejos y corregir, ¿no? Donde hay estos brotes de envidia, corregir, ¿no? Corregir los niños desde pequeños y enseñarles que hay que celebrar, que hay que amar, que hay que pensar en el otro. Dice, acepta, esto es bien bonito, mira. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Entonces, procura descubrir tu propio camino para ser feliz, dejando que los demás encuentren el suyo. Vuelvo y repito. Entonces, acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Entonces, procura descubrir tu propio camino para ser feliz, dejando que los demás encuentren el suyo. Mira, qué importante darnos cuenta de que todos somos diferentes, de que Dios a todos nos ha dotado con muchos dones, pero que todos somos diferentes, ¿no? Muchas veces parte de la envidia es porque uno se compara con la otra persona, ¿no? ¿Por qué esto tiene más? ¿O por qué esto es más así o asá? Y claro, no podemos ser iguales a nadie, o mejores que nadie, o peores que nadie, no, somos diferentes. Y tenemos que entender que somos diferentes. En los esposos o en los hijos, cada uno tiene un don diferente. Y lo que tenemos es que dedicarnos a pedirle a Dios que nos ayude a encontrarlos y a desarrollarlos. Y así cada uno va a tener el camino, como dice aquí, para ser feliz, dejando que los demás encuentren el suyo. Cuando uno va por su camino, encuentra sus dones, los desarrolla, pues deja el camino libre para los demás, ¿no? No le está bloqueando a los demás para que no sean más que yo o que tengan más que yo o hagan más cosas que yo. Entonces sí es muy importante tener esto en cuenta y como estaba comentando, desde pequeños a los niños enseñarles estas palabras, insistirles, ¿no? Que hay que sacar la envidia del corazón, que hay que sacar la envidia de la familia, que entre los hermanos no puede haber envidia, obviamente entre los esposos tampoco. Entonces, qué bonito esto aplicarlo tanto a los matrimonios como a los hijos. En definitiva, se trata de cumplir aquello que pedían los dos últimos mandamientos de la ley de Dios. Éxodo 20:17. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. El amor nos lleva a una sentida valoración de cada ser humano, reconociendo su derecho a la felicidad. Vamos a ver aquí en Éxodo. Timoteo 6:17. Timoteo 6:17. Dice, el amor nos lleva a una sentida valoración de cada ser humano, reconociendo su derecho a la felicidad. Amo a esa persona,
La miro con la mirada de Dios Padre, que nos regala todo para que lo disfrutemos. Vamos a leer 1 de Timoteo 6:17. Exige a los ricos que no sean arrogantes, ni confíen en las riquezas que son siempre inseguras, que más bien confíen en Dios, que nos proporciona todo generosamente para que lo disfrutemos. Entonces, démonos cuenta que no tenemos por qué codiciar, que no tenemos por qué envidiar, porque es Dios el que nos provee todo, ¿no? Dice, confíen en Dios, que nos proporciona todo generosamente para que lo disfrutemos. Por eso es bonito y es importante leer la palabra de Dios, ¿no? Cuando sentimos envidia, qué bonito ir a este capítulo, buscar las citas bíblicas, leerlas, orar con ellas, porque realmente nos está hablando la generosidad de Dios, cómo nos creó con dones, cómo nos hizo especiales, cómo cada persona, ¿no? Nos dice, el amor nos lleva a una sentida valoración de cada ser humano, reconociendo su derecho a la felicidad. Lo valoramos, sabemos que tiene sus dones, tiene sus riquezas, que tiene algo que aportarnos, que siempre hay algo bueno en cada persona y que tenemos que descubrirlo. Y que Dios nos da todo, ¿no? Para que lo disfrutemos, no para envidiarlo, no para ponerle la zancadilla al otro, sino para que lo disfrutemos, ¿no? Cuando disfrutamos de los dones de los demás, de la riqueza de los demás, cuando digo riqueza me refiero a la riqueza espiritual, a la riqueza como persona, todo esto que aporta y nos reunimos, todos esos dones, ¿no? La riqueza que se hace en una comunidad, en nuestra iglesia católica, en la familia, con los hijos, ¿no? Es descubrir esa riqueza que cada uno tiene y el derecho a la felicidad, ¿no? Aquí vinimos porque Dios quiere que seamos felices. ¿Cómo somos felices? Sirviéndonos los unos a los otros con los dones que Dios nos ha dado. Entonces no hay lugar para la envidia. Hay que luchar fuertemente, ¿no? Para que podamos ir sanando la envidia, como dice el Papa Francisco. Dice, y entonces acepto en mi interior que pueda disfrutar de un buen momento. Esta misma raíz del amor, en todo caso, es lo que me lleva a rechazar la injusticia de que algunos tengan demasiado y otros no tengan nada, o lo que me mueve a buscar que también los descartables de la sociedad puedan vivir un poco de alegría, pero no es envidia, sino deseos de equidad. Bueno, esto, como les comenté anteriormente, es un párrafo con el que el Papa cierra sanando la envidia. Y aquí nos habla de cuando se lucha por las injusticias, ¿no?, que vemos en la sociedad. Entonces, muchas veces nos centramos en nosotros mismos y no vemos lo que pasa alrededor, ¿cierto? Las injusticias. Pero bueno, como sabemos, el Papa Francisco es una persona que siempre ha estado atento a las necesidades de los demás y siempre ha visitado estos lugares donde hay más necesidades, ha compartido con este tipo de personas y ha ayudado, ¿no?, a acabar con las raíces de la injusticia en estos lugares. Ha hecho un gran trabajo, ¿no?, como obispo en Buenos Aires, con todas estas personas que vivían en las áreas más pobres de la ciudad y todo esto. Entonces aquí dice que es muy importante, ¿no?, que esta misma raíz del amor es lo que me lleva a rechazar la injusticia. O sea, este mismo amor a los demás nos hace darnos cuenta de las injusticias que hay en la sociedad, de la gente que es más oprimida, de la gente que más sufre.
de que algunos tengan demasiado y otros tengan nada. O lo que me mueve a buscar que también los descartables de la sociedad puedan vivir un poco de alegría. Darnos cuenta de que hay otras personas que necesitan también, ¿no? No solo en la familia, sino en la sociedad. O sea, nosotros debemos actuar por nosotros, por nuestras familias, por la sociedad, ¿no? Y por el mundo entero. Siempre tenemos que mirar cómo podemos llegar a esos niveles a través de nuestras acciones, a través de la oración, ¿no? De nuestras ayudas. Entonces, darnos cuenta, ¿no? Él dice aquí, pero esto no es envidia. Cuando yo hablo de que hay ciertos sectores donde la gente está sufriendo, donde hay injusticia, y hago ver estas injusticias, no es realmente por envidia, sino es porque realmente mi corazón siente amor hacia estas personas y empieza a luchar por la justicia en estos sectores, porque él dice, buscar que también los descartables, como les dicen ahora, de la sociedad puedan vivir un poco de alegría. Por ejemplo, ¿no? En estos lugares donde no hay agua, donde no hay luz, ¿cómo hacer para que allí lleguen, ¿no? Lleguen estos servicios a estas comunidades, ¿no? Donde la gente no tiene agua potable, no puede cocinar. Entonces, ¿cómo hacer para que llegue el agua potable a ellos, la energía, o tal vez puedan tener unas casas pues decentes, ¿no? Que no sean de cartón o estos, ¿no? Que puedan tener una casa asequible o servicios de salud. Bueno, son tantas cosas que se necesitan. Y pues lo más importante, ¿no? La atención pastoral para todas estas áreas tan necesitadas. Como les comentaba el Papa Francisco, pues si ustedes han visto alguna de sus películas o han leído sus biografías, es increíble el trabajo que hacía en Buenos Aires, en todas estas comunas donde vivía la gente más necesitada. Una gran inspiración para trabajar estos temas de la injusticia social. Bueno, vamos a seguir con la tercera parte, a ver si alcanzamos. Dice, sin hacerse alarde ni agrandarse. Sigue el término perpereuotai, que indica la vanagloria, el ansia de mostrarse como superior para impresionar a otros con una actitud pedante y algo agresiva. Quien ama no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro. Qué bonito, ¿no? La vanagloria, el ansia de mostrarse como superior para impresionar a otros con una actitud pedante y algo agresiva. Todo eso es lo que tenemos que revisar en nuestras actitudes con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Porque dice, quien ama no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, no en uno, sabe ubicarse en un lugar sin pretender ser el centro. O sea, nos damos más a los demás en el servicio que ponernos en el centro para que nos sirvan, ¿no? La palabra siguiente, fisioutai, es muy semejante a la anterior, que es vanagloria, ¿no? Porque indica que el amor no es arrogante. Literalmente expresa que no se agranda ante los demás. El amor no es arrogante. Literalmente expresa que no se agranda ante los demás.
e indica algo más sutil. No es solo una obsesión por mostrar las propias cualidades, sino que además se pierde el sentido de la realidad. Se considera más grande de lo que es, porque se cree más espiritual o más sabio. Pablo usa este verbo otra vez, por ejemplo, para decir que la ciencia hincha, el amor, en cambio, edifica. Vamos a leer aquí 1 Corintios 4:18. Primera de Corintios 4:18. Dice, a algunos de ustedes se les hinchó la cabeza pensando que yo no iría a visitarlos. Entonces eso es lo que nos está hablando aquí, ¿no? Dice, en otro versículo también lo aplica para criticar a los que se agrandan. 1 Corintios 4:18. Pero en realidad tienen más palabrería que poder de espíritu. 1 Corintios 4:19. Pero iré pronto, si el Señor quiere, y veré no lo que dicen esos orgullosos, sino que son capaces. No tanto hablar, sino hacer. Vamos a volver a leer 1 Corintios 4:18 y 19. A algunos de ustedes se les hinchó la cabeza pensando que yo no iría a visitarlos, pero iré pronto. Si el Señor quiere, y veré no lo que dicen esos orgullosos, sino de qué son capaces. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Entonces, aquí termina con una pregunta que es muy bonita. Dice, ¿qué prefieren? ¿Que vaya con un palo o con amor y amabilidad? Qué interesante, ¿no? Cómo cada palabra de Dios nos va mostrando el camino de la humildad, de lo sencillo, de no agrandarnos, de no ponernos en el centro, de no creernos más que los demás, más espirituales o más sabios, como dice aquí, sino realmente dice que es importante que los cristianos vivan esto en su modo de tratar a las familias, especialmente los pocos formados en la fe, los frágiles o los menos firmes en sus convicciones. A veces ocurre lo contrario. Los supuestamente más adelantados dentro de su familia se vuelven arrogantes e insoportables. La actitud de humildad aparece aquí como algo que es parte del amor, porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón, es indispensable sanar el orgullo y cultivar la humildad. Qué bonito, ¿no? Dice, porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón, es indispensable sanar el orgullo y cultivar
la humildad. Entonces tenemos que trabajar en eso, en cómo sanar nuestro orgullo, ¿no? No hacer alarde ni agrandarse. Cómo sanar el orgullo, porque si realmente queremos servir, tenemos que trabajar en esto. Sanar el orgullo y cultivar la humildad. Son palabras muy bonitas que uno siempre dice, el orgullo, la humildad, pero realmente, como dice el Papa Francisco, es la acción, ¿no? Sanar el orgullo, cultivar la humildad, siempre es la acción, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para lograr estas cosas tan bonitas como es la humildad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo, no? Como dice aquí, ¿estamos yendo con un palo o con amor y amabilidad, no? ¿Cómo estamos tratando a los, como dice aquí, a los más frágiles en la familia, no? Por ejemplo, los pocos formados en la fe o los menos firmes en sus convicciones. O supuestamente los más adelantados dentro de su familia se vuelven arrogantes e insoportables. Entonces la actitud, o sea, la humildad es lo que hace parte aquí del amor en la familia, la humildad. Bueno, continuamos. Jesús recordaba a sus discípulos que en el mundo del poder cada uno trata de dominar al otro. Y por eso les dice, no ha de ser así entre vosotros. Vamos a leer Mateo 20, 26 y 27. ...26 y 27... Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. La lógica del amor cristiano no es la de quien se siente más que otros y necesita hacerles sentir su poder, sino que el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro servidor. En la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio de unos sobre otros o la competición para ver quién es más inteligente o más poderoso, porque esa lógica acaba con el amor. También para la familia es este consejo. Tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Primera carta de Pedro 5:5. Estas hojitas son muy delgaditas. Ok, primera de Pedro 5:5. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Revístanse de humildad unos para con los otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Qué hermoso, ¿no?
Bueno, así vamos a ir ya cerrando este estudio de hoy, este programa de hoy. Y qué bonito culminar con esto, ¿no? En la familia, en la vida familiar, no puede reinar la lógica del dominio de unos sobre otros, o la competición para ver quién es más inteligente o poderoso, porque esa lógica acaba con el amor. Para la familia también es este consejo. Entonces, tengamos en cuenta el consejo, ¿no? Tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Cuando empezamos el capítulo, pues habla de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, de la humildad, ¿no? De todo esto que nos enseña. Y realmente es a través de esta humildad, de esta renuncia a nosotros mismos, de disponernos, que Dios puede ir dando esa gracia, ¿no? Por eso dice aquí, Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. O sea, uno a veces piensa que entre más humilde, bueno, al comienzo explicábamos que la humildad y la paciencia y eso no es dejarse maltratar, ¿no? No es dejar que nos maltraten continuamente, o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. Pero aquí ya eso lo tenemos claro que no es eso, pero cuando estamos buscando la humildad, es realmente ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Sentir por el otro, tener esa paciencia, no agrandarnos, no hacer alarde, no sentir envidia, ¿no? Sanar la envidia y ponernos al servicio de los demás, ¿no? Así Dios va a ir dándonos esa gracia para ir creciendo en ese amor en la familia, para ir valorándonos unos a los otros, ir descubriendo esos dones, ir sacando esas cosas pequeñitas que de pronto hacemos cada día sin amor, las miradas, las palabras, las respuestas, los saludos. Entonces, ir puliendo cada detallito de estos, ¿no? Él empieza con esa línea tan bonita, ¿no? Nuestro amor cotidiano, nuestro amor cotidiano. Y es algo que él insiste, cómo vivimos cada día, ¿no? Cada día, cada momento en familia, ¿no? Eso es lo más importante. Cada vez que me encuentro con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mi esposo, con mi esposa, ¿cómo es ese encuentro, no? Realmente hago todo un esfuerzo para dominarme a mí mismo, para no dejarme llevar de los impulsos, para no agredir a la otra persona, para realmente hacer feliz a la otra persona, que es a lo que estamos llamados, ¿no? Cómo hacer feliz a los demás, ¿no? Cómo desarmar esas situaciones tensas que hay, ¿no? Con la creatividad, con el amor, con la sonrisa, con un comentario, con un chiste, con algo muy sencillo. Más adelante vamos a seguir tocando todos estos temas que son bien, bien bonitos, bien interesantes, realmente pues bien sencillos. Bueno, vamos a culminar este día con la oración de la familia, la Sagrada Familia, que tenemos aquí en el documento de la alegría del amor. Oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestra súplica. Amén. Bueno, queridos hermanos, gracias por su audiencia. Como dice Fidel siempre, les pedimos una oración por este ministerio. Y bueno, seguimos orando unos por otros, por nuestras familias, por el Papa Francisco y por este año de la familia, que tenga muchos, muchos frutos en todo el mundo, en todas las familias, que es algo tan importante y es la base de la sociedad. Dios los bendiga, una feliz noche y seguimos unidos en oración.